tres temas. El primero es el tema de las gasolinas en la frontera norte, y el segundo tema es protección civil y humanitaria a los ciudadanos ucranianos, un anuncio que va a hacer el gobierno federal. Y el tercer tema es la apertura para el registro de la prepa en línea de la Secretaría de Educación Pública Federal, donde hay 8,000 espacios, pero les van a dar más detalles. No sé por cuál tema quisieras. No, por el de gasolina primero. Miren, quiero comentarles que el gobierno de México ha hecho un esfuerzo muy grande económico dentro del orden administrativo para mantener competitivos los precios de la gasolina, es decir, que la gasolina permita a la gente la movilidad necesaria para ejercer sus labores y para ejercer sus labores comerciales y poder movilizarse como lo deseen. Que no sea la gasolina un obstáculo para ello. Sin embargo, tantos años de abandonar la política interior que se construyó hace más de 3 décadas para generar autonomía energética y generar un país que tuviera sus propias gasolinas para su propia movilidad y no que se dedicara a la exportación de petróleo, política que se interrumpió para convertirnos en un país importador de gasolina, es decir, algo irrisorio siendo un país petrolero, que tuviéramos que vender naranjas para que nos regresaran jugos. Este no es un asunto menor, es un asunto que dañó mucho, nos puso muy vulnerables ante el resto del mundo, una cuestión de la que nos estamos recuperando afortunadamente, porque como marcan ahora las circunstancias actuales, el tiempo y las circunstancias le están dando la razón al presidente en el sentido de la urgencia de tener nuestras propias refinerías, como era el plan de hace más de 3 décadas. Fíjense, nomás les voy a dar un dato. Antes del gobierno de López Portillo, prácticamente no exportábamos petróleo, eran cantidades menores, porque el petróleo nos había costado mucho, nos había costado incluso revolución, guerra. Fueron los grandes petroleros de Estados Unidos los que derrocaron a Madero, los que financiaron el derrocamiento de Madero porque le aumentó unos centavos a los impuestos que tenían que pagar las grandes petroleras acá. Entonces el país muy inteligentemente se dedicó a ver al petróleo como un instrumento de desarrollo industrial para el propio México, y así se invirtió. Sin embargo, llega el momento de López Portillo, el alza del petróleo por la división entre Estados Unidos y los países árabes, que genera el alza del precio del petróleo, y somos los esquiroles del mundo. Nos ponen a nosotros a producir petróleo para exportarlo a Estados Unidos y bajar los precios del petróleo. Pero además lo hicimos con dinero prestado, les hicimos un favor y nos prestaron el dinero con altos intereses, lo que provocó la crisis de los 70s. Y luego, sobre texto de esa crisis provocada por ellos mismos, nos obligaron a decir, sean modernos, el petróleo no puede ser de ustedes, no puede ser de ustedes las gasolinas, tienen que abrirse comercialmente, y nos abrimos, nos obligaron a abrirnos, y abandonamos esa política y dejamos de ser infraestructura petrolera y sobre todo infraestructura para crear la petroquímica, las gasolinas entre ellas. Lo que estamos viviendo ahora es justamente, le da la razón al presidente López Obrador, hay que recuperar el tema de las refinerías. Fíjense, les doy un dato. Las refinerías, las gasolineras que son marca Pemex, no tienen ningún problema de abasto, Ahí no son los del problema. Las del problema son las que tienen que importar la gasolina, las ARCO, las que llegaron aquí como salvadoras de este país, que tienen que importar las gasolinas y que están muy caras ahora porque se metieron en un problema con Rusia que provocó el alza de los precios del petróleo. Ese es el problema que estamos teniendo. Pero no son las gasolineras que se abastecen de Pemex, de nuestras propias gasolinas. Cuando termine ese sexenio vamos a tener una plenitud de abastecimiento de gasolina hacia nosotros mismos. Ahora, Pemex tiene la presión de las ARCO, de las Shell, de las BPP, estas gasolineras que llegaron ahora, para que les compartan gasolina. Está compartiendo, pero después de cumplir con su compromiso de las gasolineras que tienen Pemex. Y esperamos que se solucione este problema aparte, pero es un problema internacional que no tiene que ver con nosotros, o sí tiene que ver, pero con los gobiernos anteriores que cometieron la estupidez
de dejar de producir nuestras propias gasolinas. Bueno, dicho lo anterior, quiero hablarles del subsidio, que es un tema relacionado, pero aparte. Relacionado porque el país tiene que seguir importando gasolina, como lo estamos comentando, y se ha aumentado y hay una presión. El subsidio es vigente. Hubo un error de la Secretaría de Hacienda que ya se corrigió. En el caso de Tijuana y Rosarito no había subsidio, porque estamos homologados con el precio de California. Pero en el caso de Mexicali, y sobre todo el caso de San Luis, Río Colorado, ese sí está relacionado con los precios de Arizona y tenían un subsidio. En el caso de Tecate era de 14 centavos, creo, que regresa. Pero en el caso de Mexicali, regresa el subsidio que se tenía porque ahí está, la frontera es más con Arizona que otra cosa, California y Arizona. Y en el caso de San Luis, pues es francamente Arizona, ¿no? Entonces, regresa el subsidio que no se fue y queda como estaba. Se va a estar revisando, ¿por qué? Porque el subsidio, tenemos un presidente muy ordenado administrativamente. Algo de lo que lo acusaban en campaña era que iba a ser un desastre económico, que iba a venir la devaluación, que iba a venir no sé qué tantos, los siete plagas, ¿no? Bíblicas. Y nada de eso pasó porque es una persona muy, pero muy ordenada en lo económico. Tan ordenada que estamos logrando hacer grandes obras, majestuosas obras, gigantescas obras como es el Tren Maya y el Istmo y los aeropuertos de Tulum y de la Ciudad de México sin adquirir deuda. Tan ordenado que enfrentamos el problema del COVID que azotó al mundo y quebró las economías de países desarrollados y lo hicimos sin adquirir deuda. Tan ordenado que ha logrado mantener el subsidio sin adquirir deuda. Entonces, va a estarle midiendo milimétricamente porque este país no se va a desordenar económicamente. Vamos a seguir garantizándole al sector económico que va a haber una economía estable que les permitirá inversiones para poder salir adelante como país y como nación. Entonces, aquí están los precios. Miren, en el comparativo con Estados Unidos, miren lo que le está pasando. Baja California, el promedio son 20.95 de la Magna y en California es de 30.26. Por eso están cruzando para acá. Es muy sensible el tema de la gasolina. Por eso están cruzando para acá a cargar su gasolina. En el litro de premium, 23 contra 32, 21 contra 31. Entonces, esto es lo que está pasando y la situación que queríamos explicarles, porque pues con el errorcillo de Hacienda de ponerse en ceros al resto de los municipios que tenían un subsidio, se generó una expectativa negativa que queríamos aclarar. No sé si hasta aquí tengan ustedes algún tipo de pregunta. A ver, vamos con la compañera Marilé y el compañero acá Pablo de la jornada. Julieta Laguna de Semana, yo estoy preguntarle, en concreto, Pemex, ¿cuántos son los litros que distribuye o la demanda que ha visto incrementada por atender a estas empresas que usted señala? Y si hay espacio, o mejor dicho, combustible en las instalaciones de Rosarito. Que nos den detalles sobre qué es lo que está pasando, o cuántas pipas se están distribuyendo, por qué se está presentando este problema de suministro. Te repito, en las gasolinerías marca Pemex, que son las que reciben la gasolina refinada en México, no están teniendo ningún problema. Perdón que le interrumpa, pero yo entrevisté al presidente del sector gasolinero que tiene Pemex la tiene una empresa, una Pemex. gasolinera de Pemex. Ajá. Y él me refirió que aún él tiene problemas para su Alejandro. Sí, Alejandro. Mira, acabo de hablar con él. Me dijo todo lo contrario a lo que te dijo a ti. Él tiene que representar a otros intereses de otros gasolineros que no tienen el beneficio que tiene él. Entonces trata de hablar por todos. Pero en el caso particular de las gasolineras de Pemex, yo ya lo verifiqué directamente. Hay una presión, miren, les voy a decir algo que a lo mejor va a ser nota. Hay una presión de los otros gasolineros, de los Arcos, etc., no voy a decir nombres, porque no tengo los pelos de la burra en la mano, pero sí tengo la información de la gente de Pemex, de aquí, de Baja California. Hay una presión de ellos para que les compartan gasolina que no les corresponde. Han ofrecido hasta dinero por debajo de la mesa para tratar de llevarse gasolina a sus gasolineras. El problema lo tienen ellos, que decidieron
obtener la gasolina de Estados Unidos, importar la gasolina. Los que están con Pemex no tienen ningún problema, está garantizado el abasto, totalmente. Está garantizado el abasto, siguen llegando los buques con la gasolina y descargando la gasolina y distribuyéndola normalmente. Alejandro habla por todos, pero no habla por él, porque él sí está recibiendo su gasolina. Compañera. Pero bueno, a mí me dijo que sí llegó a batallar en su gasolinera porque se quedaba por lo menos algunas horas, por ejemplo, sin Magna. Y eso sí está pasando, que hay un problema de logística de Pemex para entregar la gasolina. O sea, dice que sí hay, pero que están batallando porque hay mucha demanda con la distribución. Hay mucha demanda con la distribución y efectivamente hay un problema de logística que no ha dejado sin movilidad a las gasolineras de Pemex. También lo platiqué este asunto con Pemex. El número de pipas que tienen estaba medido para la demanda que había. Al haber a las otras gasolineras cerrar, pues se van todas sobre las de Pemex y aumenta la demanda en esas gasolinerías. Está garantizado el abasto, pero la logística sí tuvo sus dificultades que están corrigiendo correctamente. Hay una preocupación de que vaya a haber problemas aquí por esta situación de la gasolina. También, si nos puede explicar un poquito más, porque también Borja me comentaba que pues ellos la traen toda de California, entonces no entiendo cómo si es mexicana. Pero no, la de Pemex la reciben ellos directamente de Pemex. Por eso te habló el tema logístico, de la distribución de Pemex. Y Pemex distribuye de lo que refinamos. Y sobre este error que él habla por los agremiados que tienen, ¿verdad? Este error que menciona de la Secretaría de Hacienda, ¿qué pasó? Porque ya ve que primero dijeron que no iba a haber subsidio, luego sí. ¿Cuál fue el error? Pues el error fue decir algo que no estaba acordado con el presidente de México. Pero y lo corrigió. No va a subir. No. Aquí. No. Y no se va a quitar. ¿Y no se va a quitar el subsidio? Es que aquí no había subsidio en Tijuana ni en Rosarito. Sigue, compañero. Donde estaba sí se mantiene el subsidio. Donde estaba subsidiado, como era Tecate y Mexicali, sí se mantiene el subsidio. ¿De cuánto es el porcentaje de gasolina que se distribuye aquí por parte de Pemex y cuánto es lo que se importa? Para que nos quede más claro. No tengo el dato exacto de las proporciones, pero más o menos andan un poco más de la tercera parte que son gasolineras de Pemex que tienen garantizado. Ahora, hay otras gasolineras también de Arco y tal, no de Arco, pero de algunas otras ustedes que también reciben gasolina directa de refinada de Pemex. Hay algunas que sí la importan toda, esas son las que tienen más problemas, pero las proporciones no te las puedo dar. Pero las conseguimos y te las mandamos hoy mismo. En el siguiente orden, a ver, sigue la compañera. Sí, nada más para confirmar la información, y lo está refiriendo, pero para que quede bien en claro. Entonces, Tijuana y Rosarito no están incluidos porque nunca tuvieron ese exactamente. Y también mencionaba precisamente Borja que estaban teniendo problemas para importar la gasolina, estas gasolineras. Entonces es por esa razón que... Pues están teniendo problemas, mira, de dinero. Se les elevaron los precios por andarse peleando por allá con los rusos. O sea, esa es la verdad. Hay un conflicto armado con el principal abastecedor de petróleo y de gas de Europa, que también abastecía a Estados Unidos. Tuvieron que tragarse 3 sapos los americanos y voltear con Maduro a pedirle gasolina. Están resolviendo su problema y nos afecta a nosotros por esta circunstancia que comentamos que se construyó en los últimos años. Pero entonces Pemex se los está dando o lo están comprando, como usted lo señala, por debajo del agua. Esas gasolineras. No están comprando por debajo del agua, se les cerró. O sea, hay contratos. Los contratos de Pemex se están cumpliendo al 100%. Y no se van a violentar esos contratos ni dejar a la gente que está contratada con Pemex de surtirle su gasolina por estarle surtiendo a quien decidió contratar con otros. Eso no va a suceder. Te estoy diciendo lo que intentaron, no lo que sucedió. Y tan no sucedió que me lo están manifestando con toda claridad. Pero entonces lo que estamos viendo es que el gobierno no tiene la capacidad para surtir a todas las gasolineras, independientemente de la marca que existe. Exactamente. De eso se trata. Es de como empecé yo la explicación de esta conferencia. Los últimos años sabotearon al gobierno de México, sabotearon al Estado, los intereses de los mexicanos. No invirtieron en ninguna refinería.
cerraron refinerías que había o las dejaron trabajando al 30% de su capacidad. No siguieron con la política de estar abasteciendo nosotros mismos nuestras propias gasolinas para que no nos pasara esto, precisamente. Dijeron que era obsoleto, que era una cosa del pasado, que era regresarse hacia el paso que ver hacia el futuro y habíamos que integrar económicamente al 100%. Aquí están las consecuencias, justamente. Por eso te digo que la historia y lo que está pasando ahora le está dando la razón al presidente López Obrador en su iniciativa tan criticada por los mismos que provocaron este problema de invertir en refinerías. Exactamente lo que acabas de decir tú. Estamos nosotros solucionando el problema. A ver, ya tenía la palabra este compañero Pablo, sigue acá el compañero y luego te regresamos con la palabra a ti, Marina, por favor. Gracias, compañero. Ok, delegado, nada más para que sea una explicación de peras y manzanas. No va a haber ningún cambio por parte del gobierno federal al precio de las gasolinas en la franja fronteriza de México. No está programado ningún cambio. No puedo yo hablarte por el futuro, Sí, porque pero no está en programado, corto plazo. las cosas están como estaban y no hay programado ningún cambio. Y esto es nada más, hubo un error por parte de la Secretaría Sí. de Hacienda. Sí. Ese error consistió en que dijeron que se iban a quitar cosas que no existían. En este caso, en Tijuana, Por en ejemplo. Rosarito, que son municipios que jamás han tenido Exactamente. subsidio. Y aquellos municipios Que lo tenían. lo van a seguir teniendo, Así pero es. que es un subsidio de entre 18 y 30 centavos En Baja California, en Baja California. poquito más en Mexicali que en Tecate, pero por ejemplo en el caso de San Luis sí la noticia afectaba mucho porque son 3 pesos 64 centavos, algo así, pero ya Sonora, bueno, es Baja California, pero pues, se quedan Pero se mantiene. atrapados ahí. Ahí siguen en la mitad. Sí, Pero se mantiene, entonces. se mantiene el subsidio. Lo que la gente quiere saber es qué le espera. ¿Va gradualmente incrementándose el número de gasolineras que cierran independientemente de si son privadas o no? ¿Qué sigue? Lo que sigue- ¿Va a haber un cambio de política para que pueda haber... Ya está en marcha ese cambio de política. ¿Cuál? Es lo que he explicado yo desde un principio que acabo de comentarle también a la compañera. El cambio de política es radical. Se abandona la política de sabotaje a Pemex y de no refinamiento, de vender naranjas y comprar jugo, y estamos en proceso de la política de refinar nuestra propia gasolina para que no suceda esto y poder en ser esta coyuntura de hoy? en esta coyuntura. O sea, No va a haber todavía dos bocas para ahorita. no, pero estamos construyéndola, pues es que no es Merlín el presidente, que pueda paz. Pero a que ahorita está gradualmente incrementándose el número de gasolineras cerradas y la gente está empezando a hacer compras de pánico. ¿Hay Estamos- alguna medida para esto? Pues se van a tomar las medidas necesarias. Yo lo que estoy comentándoles es que desde un principio es que se va a garantizar la movilidad de la población, se ha estado garantizando, eso está garantizada y que los precios están garantizados, hasta que no haya algún otro fenómeno que pueda cambiar esta circunstancia, pero está garantizado. Y estamos garantizando el futuro también, ¿verdad? Adelante, Marina. Tengo una pregunta. No sé si ustedes tengan una idea de cuánta gasolina necesita Baja California o Tijuana. No tengo el estadística, es una muy buena pregunta, pero también la conseguimos hoy mismo y te la mandamos. Y una más, Para comentarle los volúmenes. ¿Ya tienen una idea de qué porcentaje de los estadounidenses sí se vinieron aquí a comprar gasolina? Es lo que preguntaba el compañero, también lo vamos a comentar para ver cuánto es lo que se incrementó. Es que hay un doble incremento. Una cosa es los americanos y otra cosa es los que no pudieron cargar en otras gasolineras que se fueron sobre las que había, ¿no? Que generó ese problema logístico que tú comentabas. Por el número de pipas que hay para brindar el trabajo. ¿Saben cuántas pipas? También te consiguen el número de pipas. Ok. Sí, me lo dieron el fin de semana, pero ahorita ya se me olvidó. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Si no hay otra pregunta sobre el tema, pues vamos a pasar al anuncio que tiene que ver con La prepa. la preparatoria. Miren, el gobierno de México tiene una preparatoria en línea, muy eficiente. También tiene una universidad en línea, que se les recomiendo, es muy buena. Sus programas son muy buenos. Pueden estudiar Derecho, Contabilidad, Administración, totalmente en línea y muy probada. Hoy viene la convocatoria para la preparatoria en línea y vienen las inscripciones. Las inscripciones queremos promoverlas porque es una buena alternativa. Hay 8,000 espacios disponibles para estudiantes que obtengan las calificaciones aprobatorias. Tienen que hacer un curso propedéutico y después de ese curso propedéutico se les aplica un examen y hay 8,000 espacios para esas preparatorias. Que están invitados todas las personas que estén trabajando pero que quieran cumplir con su etapa de preparatoria. El periodo de registro es del 4
hasta el 22 de abril. Y yo creo que muchos les agradecerá a la sociedad que difundan este dato, porque es un dato importante porque la gente se siga preparando. Fíjense ustedes, la meta es que hay que darle seguimiento, por cierto, esta estadística, ya estamos a mitad de sexenio, que con la beca Benito Juárez a las preparatorias tengamos una eficiencia terminal cercana al 100%. Cuando inició este sexenio estaba por debajo del 50% de eficiencia terminal, pero la beca está permitiendo que más alumnos se queden a estudiar, y esa alternativa también puede ayudarnos a esa eficiencia terminal. ¿No tengan alguna duda aquí con el tema? ¿Los 8,000 espacios son para Baja California solo o Nivel nacional. Son para todo el país. Y también quiero, pasarles lo de la Universidad de Niños, ¿no? Ajá, también. Para que lo tengan. No, me quedó de duda. Mencionan que con las becas escolares más jóvenes están teniendo la oportunidad de terminar prepa y universidad. Sin embargo, con la pandemia vimos que hubo... Prepa. Prepa, ok, bueno, prepa. Las becas de universidad son pocas realmente. En el caso de prepa. Y la otra es universal. Sin embargo, vimos que durante la pandemia hubo una caída importante de alumnos en la escuela preparatoria, muchos que desertaron por diversas razones. ¿Ustedes cómo están viendo ese tema de la deserción? Bueno, hay que ver lo de la caída, probarlo en estadística. Vamos a revisar el dato que nos estás dando tú. Pero la pandemia modificó muchas cosas y muchas conductas. La gente no supo qué hacer con su tiempo libre, algunos migraron a otros lugares, se regresaron con su familia a otra parte de la República. Hubo muchos fenómenos que pueden haber afectado esa situación. Pero la beca siempre estuvo vigente durante todo este periodo, o sea, no se interrumpió la beca. Entonces ese no pudo haber sido el tema. Pero sí ha aumentado la eficiencia terminal radicalmente, incluso con el tema de la pandemia. Y en la próxima conferencia quisiera darles la estadística de cómo va, ¿no? Sobre el mismo tema, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Entonces pasamos al... Siguiente tema. los ucranianos? The Ukrainians. Bueno, hace tiempo cuando empezó este tema casi se habían tirado los primeros balazos y algunos de ustedes aquí en Mexicali estaban preguntando si ya están llegando ucranianos. No estaban llegando en aquel momento muchos y también estimamos que no iban a llegar en miles. No ha sido el caso de llegar en miles, pero sí llama la atención el contraste, pues, porque son muy distinguibles los ucranianos y están pasando por un momento muy complicado. Tenemos más o menos el cálculo de que hay 2,000 ucranianos que han llegado, pero muchos de ellos han cruzado. El fenómeno de los que están ahí apostados es de menos, es de cientos. Esos también tienen las puertas abiertas de Estados Unidos. Los que han tenido problemas son los rusos, e incluso ya aceptaron un grupo de rusos más o menos importante de los Estados Unidos. Ellos están aquí porque quieren cruzar. Casi todos ellos son personas que traen un nivel educativo más o menos bueno, o traen niveles de capacitación efectivas. Baja California se ha formado con migrantes. Nada nos tendría que preocupar que ahora hubiera familias con apellido ucraniano, pero la verdad es que se quieren cruzar a Estados Unidos. Están pensando ellos más bien en cruzar a Estados Unidos, aprovechando esa coyuntura o efectivamente huyendo. Nada más que dieron un giro muy largo, ¿no? Hay más de 3 millones de ucranianos expulsados que se han estado yendo a Europa, les han abierto las puertas, como no se las abren los africanos, ni a los magrebíes, ni mucho menos, pero sí a los ucranianos, porque hay un mensaje claro que quieren mandar los países integrantes de la OTAN de señalamiento moral hacia el gobierno de Putin. Entonces están recibiendo prácticamente a todos, también los que llegan aquí están recibiendo. Pero en lo que se quedan y en lo que se van, nosotros ofrecemos abiertamente y públicamente al gobierno del estado, pero sobre todo al gobierno de Tijuana, que ha decidido trasladarlos a un centro de migrante. Les ofrecemos lo mismo, toda la alimentación que requieran, todas las colchonetas que requieran, todos los artículos de limpieza que requieren, todo el habituallamiento para que puedan funcionar correctamente. Es lo que queremos nosotros anunciar. ¿No tengan alguna otra pregunta? ¿A dónde serían trasladados? No, ya fueron trasladados a un centro ahí en el Benito Juárez. ¿Y ellos no podrían estar, o los rusos, en el albergue federal? No, porque es para personas con habla hispana
que están en proceso justamente de cruzar a Estados Unidos, asilados políticamente, y que son parte de un convenio internacional para que eso sucediera con estos centroamericanos, etcétera, etcétera, que ellos no los reciben inmediatamente, ellos sí los hacen esperar un poquito, les hacen la prueba del color de piel, y entonces no, espérate, tienes que esperarte un poquito, pero a los ucranianos sí lo están recibiendo, tienen prácticamente vía directa, vía libre, ¿no? El Ayuntamiento de Tijuana señalaba que este albergue de la Unidad Benito Juárez podría estar habilitado a lo largo de un mes. Sin embargo, bueno, sabemos que esta situación podría extenderse. Si ya requieren este espacio, ¿ustedes podrían apoyar en reubicarlos a otro albergue que se encuentre cerca de la zona? Porque sabemos que, bueno, el albergue migrante pues está bastante retirado del área. No, la propuesta del gobierno federal a los gobiernos que tienen este fenómeno, como es el caso también de Chihuahua, es nosotros abrimos el albergue que pagamos todo, el albergue, la renta, todo, y si se requiere algo más, los gobiernos de los estados o municipales tienen que apoyar con el espacio y con la administración, es decir, con el personal que va a atender, y nosotros le entramos de lleno con todo el avituallamiento, todo, cobijas, camastros, camas, colchonetas, comida, materiales de limpieza, todo. Así que si de repente hay una compra de toallas sanitarias, pues será por esa circunstancia, pero no se ha dado el caso, ¿verdad? Delegado, yo le quería preguntar, hoy se cumplen 2 años de que el Pet-West ha estado cerrado. Me pregunto si será utilizada esta frontera también para procesar a los ucranianos, porque se hablaba de que podría ser un sitio para que... Bueno, se está utilizando para procesar a los ucranianos. En los hechos esa es la realidad. Por aquí los están dejando entrar. ¿Por el Pet-West? ¿Por la de Pues, Chaparral? ¿eh? ¿Por la de Chaparral? No sé por cuál exactamente, pero están dejando entrar por aquí, por Tijuana. Ah, pero no sabe si es por la de Chaparral, ¿verdad? Porque les da por no la de sé. San Isidro, por donde les están... No sé por cuál, pero pues, me parece que no es tan importante ese tema. O sea, están pasando por Tijuana, pues, hacia Estados Unidos. Si es por el Chaparral, o si es por San Isidro, si es por Otay, es otra cuestión, ¿verdad? Pero voy a investigar. Es que sí, bueno, sí me parece importante en lo personal porque hay muchos y pues ya son muchos en San Isidro, en Otay también hay como una especie de campamento, entonces que hubiera otra garita para procesarlos, pues sería Pues sí, importante. sí. Y por último, habló de los rusos que ya han dejado pasar a Estados Unidos. Salió un reportaje de Vice de que el gobierno de México hizo un acuerdo para poder pasar a estos que estaban en el campamento de San Isidro. ¿Esto es una realidad o no es? Sí pasaron unos que estaban ahí, creo que fueron como 30 o algo así. ¿Y por qué ellos sí y los otros no? Pues hay que preguntarle a los americanos. Nosotros no abrimos la puerta, son ellos. Pero no les dijeron por qué, nada. No son muy duchos a dar explicaciones. ¿Y saben Piden muchas explicaciones, pero no dan tantas. ¿Y saben si habrá un acuerdo para los otros rusos que se quedaron aquí? No, eso fue un acuerdo que hicieron, por eso no sabemos de nada más. Son cosas que están decidiendo los Estados Unidos. Y por último, hubo pues como una crítica, ¿no? De por qué a los rusos sí los dejaron pasar y a los centroamericanos que llevan años aquí no. Pues estoy haciendo la crítica yo también. Les hicieron el color, la medida del color de piel, o no sé cómo es que toman esas decisiones, pero es lo mismo que hace Europa, O sea, el racismo no se ha erradicado de los países, de las potencias occidentales. Esa es una realidad. No es el mismo trato que le dan. ¿Por qué causó tanto estremecimiento de corazones en Occidente la fotografía del niño ahogado que era de ¿cómo se llama este país que lo conquistaron los franceses? Que bombardeó ISIS y lo tuvo ahí tomado por Siria. Pero son güeritos los sirios, porque fueron colonia francesa muchos años. Y los libaneses igual, pero son güeritos. ¿Por qué llamó la atención y por qué estremeció tantos corazones? Porque el niño era blanco. Si hubiera sido un niño negrito, pues sí, pero tendría que ser mucho más radical la escena, como un niño a punto de ser comido con un sopilote que sacó National Geographic, ¿no? Tendría que ser así de radical para que estremeciera al mundo. Entonces, en el tema de la migración hay mucho racismo todavía, y aquí lo vemos todos los días. Tenemos nosotros un centro inmigrante y le hacen a la gente que está huyendo de situaciones en muchos sentidos creadas por Estados Unidos, porque el problema del narcotráfico es creado por su consumo, el problema de las pandillas de El Salvador, es el problema de la pobreza en Latinoamérica, mucho tiene que ver con políticas de Estados Unidos, pero los tienen ahí esperando, ¿no?
mucho tiempo para que puedan cruzar. No vemos escenas de americanos reclamándole a migrantes franceses o rusos o de otro lugar porque hablan en ruso. Vemos reclamándoles porque hablan en español, ¿verdad? Entonces hay mucho de eso todavía que eventualmente tenemos todos que trabajar para que no suceda. ¿Y saben cuántos de los rusos sí dejaron pasar? Porque eran 30 los del campamento, ¿saben? Creo que fueron esos 30 los que dejaron pasar. Delegado, preguntarle en el tema de migración, si tiene un conocimiento de alguna otra caravana de centroamericanos que venga pues se está armando. ¿Y cuántos centroamericanos siguen aquí todavía en el estado? Se habla de maras salvatruchas también. Mira, siempre se ha hablado de maras salvatruchas. Bueno, dicen. Pero ha estado detenidos en la frontera. La migración ha sido muy atenta. Una vez se les pasó la mano y golpearon por ahí, algunos fueron expulsados del gobierno de esas personas. Pero hemos estado muy atentas a eso y se le está integrando incluso laboralmente a las zonas. Por eso la propuesta del presidente López Obrador ha sido a Estados Unidos, invitamos, nosotros le ponemos dinero, pero ustedes pónganle más, porque son los que tienen más dinero, los que son hacia donde quiere ir la gente, para desarrollar Centroamérica y cortar de tajo la necesidad de esa migración. Pero nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Lo que sí te digo es que cualquier persona que venga con antecedentes delincuenciales o de cualquier tipo regresado inmediatamente. O sea, todos los días regresamos, hay gente que es trasladada al centro de detención aquí porque tiene una calidad no permitida para estar aquí o porque se le encuentran algún tipo de antecedentes penales y son regresados a su tierra. ¿Qué calidad, por ejemplo? Por ejemplo, de turista es una calidad que te permite estar aquí por cierto tiempo, otra calidad es de refugiado, otra calidad es de visa de trabajo. Las gentes que se detienen es porque, o amparados por un convenio internacional. ¿Y los que son detenidos? Es porque no están en ninguna de esas calidades. O porque tienen algún tipo de conducta delictuosa. Delictiva. Quería preguntarle también cuánto tiempo está tardando la recepción de los ucranianos y cuál es la opción para los rusos. ¿Y cuántos rusos se han registrado aquí? Mira, en el caso de los ucranianos se está haciendo muy rápida la recepción de los ucranianos. O sea, prácticamente es puerta abierta. Entiendo que aquí es una especie de paro que hacen y se organizan para después cruzar. Pero es muy rápido, es prácticamente puerta abierta a los americanos en el tema de los ucranianos. En el tema de los rusos no es así, pero también son menos los rusos que están acá por esta zona, son muchos menos. Sí, como que aprovecharon esto que está pasando allá para también venirse algunos, pero son muchos menos. Eran mucho menos, o sea, eran 30 rusos los que estaban ahí, que en realidad se estaban rotando con otros que estaban llegando. Si no estaban en realidad viviendo la mayoría ahí, como aparentaban, estaban en hoteles, iban, dejaban el espacio y se venían otros para acá, pero son muchos menos los rusos. Sí hubo una migración por goteo, que fueron detectadas por algunos de los medios de comunicación también, que fue que llegaban rusos desde hace meses a Cancún, después de aquí viajaban hacia acá, se estaban con visa de turista, o sea, ahí no podía la autoridad hacer absolutamente nada, luego compraban por ahí un carro, y como están güeros, ya les decía el color de piel, pues estuvieron cruzando en carros hacia Estados Unidos con el bien sabido por los fronterizos American Citizen, ¿verdad? Y eso sí se fue detectado, pero no podemos decir el número porque fue gente que entró con visa de turista y viajó con su derecho a viajar en carro desde allá, desde Cancún. ¿Qué opciones hay para los migrantes rusos actualmente? Pues no nos han pedido que les ayudemos a agilizar el cruce para allá, pero no han pedido realmente al gobierno de México mucha asistencia que digamos. Casi todos ellos vienen con apoyo de sus parientes norteamericanos o vienen con ahorros que generaron para poder cruzar. El caso de los ucranianos es un poco distinto porque sí salieron un poco apurados con lo que pudieron sacar, ¿verdad? Es distinta la circunstancia, pero la migración rusa es una migración mucho más planeada que la ucraniana. Delegado, nada más, se espera que en mayo finalmente termine esta cuestión del título 42 de los Estados Unidos. Hay quienes consideran que después justamente el anuncio del presidente Biden de que se espera darle refugio a más de 100,000 ucranianos y que una vez que termine el título 42, entonces muchos de los que ahorita están tratando de salir de las ciudades principales de Mariupol, de Kiev, entonces es cuando va a venir como la mayor cantidad de personas, porque sin el título 42 significa que podrían ser recibidos más rápido.
¿Ustedes están considerando esta posibilidad de que haya una migración mayor a partir del final de mayo? ¿Y qué tanto está preparado el gobierno para tener lo que posiblemente pudieran ser 2 caravanas migrantes, una de centroamericanos y una de ucranianos y rusos? Sí, mira, el gobierno va a estar preparado, pero también tiene herramientas para protegerse de esa circunstancia, como es no permitir el ingreso. O sea, hay países que por su fenómeno han sido restringido el ingreso a México por muchos años. Fue el caso de los chinos, cuando había un intento de migración chino muy fuerte hacia Estados Unidos, conseguir visa para un chino hacia México era muy difícil. El otro caso es de los cubanos, son nuestro pueblo hermano, pero también conseguir un cubano visa para venir acá estaba difícil, por eso se casaban con tanto mexicano por allá. Pero lo mismo es una protección que tenemos, nuestras leyes migratorias nos permite decir, está bien, pero váyanse por otro lado porque por aquí no pasarán. El gobierno del presidente López Obrador es un gobierno humanitario, que hará todo lo posible por contribuir al tratamiento de un problema humanitario que se pueda generar, pero en la medida de nuestras posibilidades. Debemos echar caldo a los frijoles, pero si ya no hay frijoles, pues no es el caldo, ¿eh? Pero eso es algo que se va a ver con el futuro. Efectivamente, se está analizando el fenómeno que puede pasar después de que caiga el título 42, pero no hay nada todavía escrito. La guerra puede acabar a lo mejor en una semana, o sea, no sabemos, ¿no? Y en esos términos, las tropas rusas, de hecho, se están replegando para controlar la zona del Donbass y ya mover las fronteras hacia allá. ¿Y cuál o qué tanta es la comunicación entre el gobierno mexicano y la representación ucraniana en México? Sabemos que solo hay 2 cónsules ucranianos y obviamente el embajador. ¿Cuál es la relación que tiene el gobierno de México con los embajadores? Sabemos que ha habido un poco de problemática porque obviamente el gobierno ucraniano esperaría que México cortara relaciones diplomáticas con Rusia, como algunos otros países lo han hecho. ¿Cómo es esta relación o qué tanta es la relación entre... Bueno, ha habido sanciones, pero cortar relaciones diplomáticas... en algún momento se comentó por parte de... Sí, pero no recuerdo países incluso que están sancionando económicamente que estén cortando relaciones. Ya es un asunto mayor. Mayor. O sanciones económicas. Ajá, sí, pero México, pues, ¿qué los va a sancionar a los rusos? Y México está recuperando una política exterior que lo prestigió y le dio un juego importante a nivel internacional en el pasado, que era la neutralidad, ¿no? Y el servir como enlace para solucionar problemas, no para atizar problemas. Entonces, en esa construcción de esa política estamos. Es algo que se está también tratando de construir en el país, y a eso obedece el tener una actitud respetuosa tanto con Rusia como con Ucrania. Pero eso no cambia en nada que estemos en contra de la guerra y en contra de cualquier invasión que se dé, ya sea la invasión de Estados Unidos a cualquier país del Medio Oriente o de Rusia hacia su vecina Ucrania, ¿no? Nada más, entonces, ¿qué tanta es la relación entre el gobierno de México con... Es correcta, es una relación fluida. Ya lo ha manifestado el canciller Ebrard, por eso están fluyendo también hacia acá. Es una relación respetuosa.